Saludos y bendiciones. Soy Henry Coronado del grupo Fancor, pastor aquí en la Iglesia Cristiana Camino al Padre. Y una vez más, estamos en un nuevo episodio. Saludo también a todos aquellos que están por Instagram acompañándonos en esta entrevista, porque hoy tenemos a un amigo, un hermano, un consiervo, alguien que tiene una historia de vida que contar. Bienvenido, Daniel, a este programa. Que Dios te bendiga. Pastor, muchas gracias por invitarme. Es un privilegio y bueno, gracias al Señor también por la oportunidad. No todos los días se puede aprovechar para compartir el Señor. La realidad es un privilegio, siempre se lo agradezco al Señor en cada oportunidad en la que he podido compartir testimonio o las cosas que uno pasa, porque en realidad claro, todo lo que pasa... No pasa de todo en la vida, ¿no? Sí, claro. Sí. Y tenemos la oportunidad de dar un testimonio público que gente, amigos, ahora las redes sociales llega a todo el mundo. Sí, ahora a todo el mundo. El ahora. privilegio de las redes, la tecnología de hoy en día nos permite llegar, con las diferentes redes nos permite llegar a personas de todo el mundo. Hace poco veía en el Instagram, estábamos chequeando cuántas personas nos siguen y la cantidad que nos están siguiendo y de dónde nos seguían. Entonces vi que me seguían desde Italia, había jugadores profesionales de Italia que seguían, a veces les compartimos textos bíblicos o algunas cosas y me quedé asombrado. Me digo, pero no hablan el idioma, pero seguramente de una u otra forma se conectan, ven la manera, ¿no? Daniel, cuéntanos, ¿cuál es tu nombre completo para que te conozcamos? ¿Y qué edad tienes si lo quieres decir? No hay problema, no tengo problemas con mi edad. Yo, soy Daniel Jacob González Hidrogo. Jacob es tu segundo nombre. Jacob, sí, Daniel Jacob. Sí, así es como me encuentran en redes. Como Daniel Jacob. Y bueno, González Hidrogo, que es mi apellido. Y recién acabo de cumplir hace unos días, el 6 de enero. Soy un rey porque he bajado. Un rey, una bajadita. Mi familia se me bromea, dice que soy creo que el morenito Melchor. Melchor. Y baja Melchor, soy el más trigueño de toda mi familia. Mi hermano es blanco, colorado, mi hermana es un poco más clara y yo soy el único. Es más oscurito. La oveja negra. Oveja negra. Más oscurito, más chocolate, dice. Sí, color más bronceadito. Más bronceadito. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos has cumplido? 40 años. Sí, 40. Oye, Daniel, te conocí de 20, creo. Sí, no, 20 años, sí, creo. 16 años tenía la primera vez que cuando estábamos en la... Sí, no, jovencito. Claro, más así, jovencito, ¿no? Chiquillo, Daniel, ¿eres de Lima o de dónde naciste? Sí, yo soy de aquí de Lima. Mis padres sí son, mi papá es de Cusco, mi mamá es de Cajamarca, ¿no? Son oriundos de allá. Mi papá es descendiente, bueno, hijo de un español, de Cusco, y luego... Bueno, se encontró con mi mamá, se conocieron acá en Lima y bueno, nacimos, soy yo, el hermano mayor, Daniel, luego sigue mi hermana Raquel, que es la del medio, que, bueno, no voy a decir su edad. Claro, ya. Termino. Y mi hermano, pues el último, que es Abraham, que bueno, un saludo para ellos. Un saludito para Abraham, ¿no? Que ya es papá también, ¿no? Sí, mi sobrino, mi sobrino, Pablo José lindo, siempre le decimos de gordillo, es gordito, es lindo, sí. Un saludazo para Abraham también. Que Dios le bendiga. Bendiciones. Cuéntanos, ¿has vivido siempre en Comas o has vivido en otro distrito? Bueno, inicialmente mi familia es de Jesús María, ¿no? Mi mamá, mi papá vivían por allá y luego, bueno, ellos tuvieron un terrenito en Canto Grande, en San Juan Lurigancho, donde no estuvimos mucho tiempo y luego ya recién mi mamá persigue a su hermana, un poco por problemas matrimoniales. Yo más o menos recuerdo que a los 5 años mi mamá nos trae, una tía, la hermana de mi mamá, con la que ella siempre andaban juntas acá en Lima, vivía aquí en Caraballo, bueno, actualmente vive acá, y bueno, ella se viene siguiéndola y bueno, ya desde los 5 años y medio, casi 6, en Caraballo. En Caraballo. Sí, prácticamente 35, hace 36 años. Sí. O sea, quiere decir que también has estudiado aquí en Lima Norte. Sí, bueno, en Caraballo y Comas, ¿no? Porque siempre he estado... bueno, la iglesia donde íbamos, ya cuando crecía, estaba en Comas y Caraballo, y gracias a Dios siempre he estado por acá. He estudiado, sí, acá en un colegio del distrito, Caraballo. ¿Qué colegio era? Primaria fue el colegio Andrés Bello. Ya. Y en secundaria... ¿Es particular el Andrés Bello? No, es un colegio nacional que está, bueno, es muy conocido la gente que lo conoce en Caraballo. Pero después ya la secundaria sí en otro colegio, pero solamente ahí era primaria. O sea, lo que le llaman en algunos países, le llaman, creo que... primeros grados, algo así. Y después la secundaria, bachillerato que le llaman. La secundaria sí en otro colegio, pero no pude terminar la secundaria habitualmente, ¿no? Como todo estudiante. Como todo estudiante. Sí. O sea, terminaste en una modalidad especial que llaman para adultos. Lo que pasa es que mi niñez fue un poco accidentada en realidad. Un poco accidentada. Sí, mi papá y mi mamá
ambos cristianos, también, bueno, se conocieron en la iglesia. Mi papá, ambos estudiaban en el seminario. En el tiempo era IVA, ¿no? Instituto IVA, Bíblico de la Alianza. claro. Mi mamá servía con el pastor Alfred Smith. Alfredo María Smith, Hidrogo, sí. claro. María Hidrogo, sí, ellos lo claro. conocen. Han sido compañeros de clase de, por ejemplo, la hermana, ¿Yolanda? Jorge Cuellar. Ah, claro. Jorge Lola, con Lola. Sí, Lola, la esposa Lola, de claro. Lola, con el pastor Edgar Moreno, con su esposa. Claro. Ellos los conocen. Ellos cuando estuvieron en Comas, me decían, Daniel, saluda a tu mami, por ejemplo, con quien se conocen bastante y siempre se saludaban y se abrazaban, con el hermano Leopoldo. Leoncio. Con claro. él se ve, y como también había un hermano en San Felipe también, que también hacía guardianía, con él Ya. también. Pablo Durán, claro. Sí, se veían y se abrazaban. Claro. No, hermano, los años. Sí, la guardia vieja. Sí, es que mi mamá tenía como 18, 19 años cuando comenzó ahí en la iglesia de la Alianza de Pueblo Libre, porque ellos vino a los 15 años a Lima, del pueblo donde ellos eran, por buscar mejores oportunidades, ¿no? Y mi mamá se viene de Cajamarca, bueno, exactamente de Lajas, de un pueblito arriba que se llama Casmalca, y de ahí se viene aquí a los 15 y empieza a trabajar como ama de casa, ¿no? O sea, mejor dicho, como empleada del hogar, ¿no? Y vivían cerca, Pueblo Libre, y se iban a la iglesia. Bueno, primero mi mamá era católica, muy católica por sus abuelas. Entonces mi mamá dice que oraba mucho, rezaba mucho a las 5 de la mañana, se levantaba a fragelarse. Sí. Ya. Y después cuando vino acá a Lima, pues ya le cambiaron, pues se encontró que había otras iglesias, porque acá ya en su pueblo la única, la grande era la iglesia en ese tiempo, la iglesia católica, y bueno, dice, de tiempo en tiempo aparecía un misionero de la iglesia Nazareno. Pero ella no entendía mucho por qué él predicaba otra cosa, si al final decía Dios es el mismo, yo me voy a la iglesia, ¿no? Entonces mi mamá luego conoció al Señor, ¿no? O sea, a Dios tal cual, en su forma de Jesucristo es su Señor, aceptó al Señor a la edad de 17 años, y luego empezó a servir el ministerio de niños, luego a los de 17 fue al IVA, y ahí conoció con mi papá, y mi papá, bueno, como ellos... mi papá tenía un policía conocido que conocía a su papá. Ajá. O sea, allá en Cusco. Ellos son de la parte de Santa Teresa de la Convención, Quillabamba. Entonces, el hermano Hilario, que vivía por arriba, que comenzaron la iglesia de la Balanza, el hermano Hilario, no me acuerdo el apellido, pero me acuerdo de Marcos, que era uno de sus sobrinos, y después también estaba la hermana Chapi, la hermana Lourdes también, toda esa mancha que mi mamá también era... Creo que era un poquito mayor que ella, si las discipulaba, algo así me contaba la hermana Chapi, que siempre tengo oportunidad de saludarla, linda la hermana, así. Y bueno, ellos vienen hacia aquí porque como mi papá se mudaba hacia aquí a vivir con el señor, el policía cristiano que lo albergó, porque no era nada de él, sino que mi papá fue desalojado de su hogar por Hugo Blanco, un terrorista de esos tiempos, me acuerdo, que le quitó los terrenos a los hacendados, ¿no? Entonces a los 5 años él se viene a Lima y vive de huérfano aquí, ¿no? Y él, ya grandecito, ubicó a este señor, y ese señor, bueno, que pasó a ser como un tío político, y él decía tío, lo albergó en su casa, lo ayudó, y bueno, después cuando se conoció con mi mamá, él la presentó al señor como si fuera su familia, porque no tenía más familia, no tenía nadie más, no conocía a nadie más, y ahí estamos yendo a Comas, y ella dice, pero a Comas, nosotros vimos por allá, y luego, bueno, entre lo que estaban de novios, entre casarse y eso, pues se vienen a Comas, y acá pues empiezan a servir con el pastor Lemuel La Rosa. Con Lemuel, ¿no? Sí, cuando abrieron recién la iglesia. Ramos, creo, ¿no? Ramos, creo, algo así. Ramos era, algo sí. así. Lemuel Ramos, sí. Sí, la cosa que, yo me acuerdo de esto porque una de las veces que yo estaba aquí en la JAC, ¿no? Cuando el pastor Edgar Canales, con la JAC, que tenía 16, 17, me llama la hermana Lola y me dice, ¿tú eres González Hidrogo? ¿De María y de Mario? Sí. Ah, hola, mira, y me sienta en la oficina y me empieza a hablar, y mira que tu papá vino por acá, y ¿cómo va tu mamá? Que yo le digo, bueno, y no, que es mi amiga, que no, y ahí, bueno, y ahí fue cuando ya mi mamá, porque ¿qué pasa? Que como mi mamá y mi papá, bueno, se separan a la edad de que yo tenía 5 años, después de prácticamente 5 años de matrimonio, por unos temas, pues, todo matrimonio es duro, ¿no? Así es. Y se separan, y bueno, mi mamá sale huyendo de él, ¿no? Ella vende la casa, y pues a él salía de viaje, y entre lo que... nosotros nos fuimos de viaje a visitar a la abuelita, y todos regresamos, y él tenía otra mujer en casa. Oh, caramba. Sí, difícil. Entonces, yo tenía 4 años, pero recuerdo vivamente, o sea, las escenas en que llegamos, vimos a la señora, hubo un poco de gritos, y salimos corriendo, y ya de ahí ya... mi mamá decía, ¿cómo te acuerdas? Pero sí, tengo esa memoria de recordarme cosas que quizás impactan, ¿no? Claro. Entonces, eso, y
y después mi mamá sale huyendo. O sea, en una oportunidad mi papá se va de viaje y ella aprovecha en vender. Me parece que hay un tema, no recuerdo muy bien, pero la cosa es que él fue atrás de nosotros persiguiendo, queriendo el dinero, ¿no? No, que la plata, la plata, la plata, quiero la plata. Lo que me tocó, lo que me tocó, y yo digo, pero ¿qué me tocó? Y mi papá, después de años después, recuerdo cuando él ya logra encontrarnos, él le dice, quiero la plata, que lo que me toca, lo que me corresponde. Pero ya habíamos vivido nosotros, por ejemplo, huyendo, ¿no? Un tiempito de independencia, otro tiempo por ser a mi tía, por acá y por allá, así. O sea, escapando de que papá no los sí, alcanza. Sí, porque en realidad claro. sus hijos no le importaba, prácticamente. Claro, Lastimosamente el enemigo lo había, o sea, a pesar de haber estudiado, a pesar de ser un hombre que servía en la iglesia, no sé, a lo mejor nunca realmente o un descuido, ¿no? Un descuido. O a lo mejor un descuido, claro, ¿no? nos descuidamos espiritualmente, sí. Y él se transformó y cometió adulterio y después ya no le importó a sus hijos prácticamente. Nunca, yo no he tenido con él, por ejemplo, una relación así de papá-hijo o... la primera vez que lo vi después de todo ese alejamiento y eso, fue cuando tenía 7 años, que llegó él a reclamarnos el dinero, ¿no? Esa fue yo recuerdo que reclamamos dinero, claro. así. Difícil, porque yo, por ejemplo, mi mamá, madre sola, ¿no? De 2 niños, porque yo y mi hermana hemos tenido que vivir, por ejemplo, en lugares alquilados, así, ¿no? Huyendo, mi papá nos encontraba, nos íbamos a otro lado. Siempre, bueno, gracias a mi mamá. Perdóname que te corte. ¿Eso significaba que no podías estudiar en un colegio todo...? No, el colegio sí, pero o sea, sí huíamos de barrio en barrio, ¿no? O sea, claro. pero vamos a poner, por ejemplo, vivíamos aquí, luego nos íbamos a otro barrio un poco más allá, pero al final la distancia del colegio no importaba porque de una u otra forma llegaba. Sí, de una u otra forma llegábamos. Bueno, en realidad mi mamá me enseñó pues aquí. Por ejemplo, yo de los 6 años ya me iba solo al colegio. Ya tenías que irte solo, claro. Sí, claro, y yo no era, o sea, el último lugar donde nos mudamos no era caminando, sino ese tiempo había un bus antiguo que le llamaban La Papa, no sé el nombre de la empresa, pero decían La Papa porque venía desde el mercado mayorista de La Parada, venía con harto saco de papa. Entonces yo me decía, y yo era chibolo, estamos hablando pues del 90, no, 1990, en la que yo decía, oye, jaladita. Entonces el cobrador decía, ya sube. Entonces uno subía, o si no, la viveza del chiquillo, entonces decíamos, oye, dile al que atrás va a pagar. Entonces yo decía, que cuando me iba a bajar, porque a veces no tenía ni pasaje, porque éramos pobres en realidad. Y decía, el señor paga, señor, papá, y alguien por ahí miraba así. Volteaba, ya se le corta, y yo me bajaba. Claro. Y así me iba al colegio, así todos los días. Estudiaba en un colegio ya te conocían a lo mejor. No creo, pero sí ya me la de ida y vuelta. A veces es que no tenía pasaje. No. Imagínense, era caminar más de media hora, era como del kilómetro 22 hasta San Antonio, más o menos. Como una caminata como de más de 40 minutos, creo yo. Si la hacía caminando, en realidad llegaba súper tarde, pero ya había aprendido a hacer Ahora, ese estilo de vida, de estar en la calle, tener que ser pícaro, descubrir, ¿te llevó a estar en situaciones complicadas? Sí. ¿Malas juntas? Sí, en realidad, o sea, yo empecé a trabajar de los 6 años, casi 7 en realidad, ¿no? ¿A trabajar? A trabajar. ¿Qué vendías? Sí, vendíamos, por ejemplo, yo salía del colegio y me acuerdo que mi mamá tenía un negocio en un mercado, tenía un restaurancito pequeño, y yo, lo que hacía era, había una señora que tenía, no sé si se acuerdan, sus ponches, un batido. Claro, como sí. unas cremas así, ¿no? Entonces tenían unas tablitas así cuadradas con bastantes agujeritos. Y metían los conos, los conitos, claro. Que eran de amarillos, verdes, rosados, y los ponían con el ponche con grajea así salpicada y foch, ¿no? Entonces te daban a ti, por ejemplo, si eras nuevo, te daban 10. Y tú tenías que vender por alrededor de 10. Si vendías un poquito más, te daban 20 y luego pasabas al siguiente nivel que te dan 30. De la paleta de 40, hasta había una de 50, te llevaban así un montón. Entonces yo ya me había vuelto, como estaba rodeado de mi mamá era negociante y estaba rodeado de personas negociantes, dije, bueno, voy a hacer algo porque yo veía a mi mamá que pasaba dificultades, ¿no? Mi mamá tenía también un problema de salud y bueno, y las dificultades que pasaba, a veces yo no podía tener como un niño, por ejemplo, que ve algo y dice, quiero este helado, o quiero este juguete, yo no podía pedir eso, ¿no? Entonces mi hermana era más chiquita y bueno, teníamos bastantes, por ejemplo, necesidades, ¿no? Entonces yo, ¿qué le iba a exigir a mi mamá, no? Y pensaba, decía, no, por eso mejor yo mismo trabajo y me gano mi platita y después me daba risa porque, o sea, yo juntaba mi plata, no tenía en ese tiempo pues 10 soles era algo, ¿no? 10, 20 soles, me juntaba de varios días
y porque nos pagaban $1.50 por una tabla de 50 ponches, imagínense, que valía creo que 10 céntimos cada ponche, algo así. Claro. Después se dieron a 20, ¿no? Pero me pagaban $1.50 por cada tablita que vendamos. A veces vendía 2, a veces a veces vendía media tablita, y ya la semana me contaba como 10 soles. Y después veía que era 10 soles y decía, pero mi mamá ya lo era, mi mamá ya no compraba nada. Ya no me compraba nada. Claro. Es así. En realidad, o sea, hemos sido propio de que estar en este trajín de yendo de un lugar a otro, hizo que nosotros, por ejemplo, o sea, pasemos esas necesidades, ¿no? O sea, mi mamá, obviamente, siempre buscando lo mejor. Ella, desde que yo recuerdo, ella siempre buscaba una iglesia, o por lo menos estar cerca a una iglesia, ¿no? A veces hemos llegado a iglesias que, bueno, no tenían una doctrina no muy buena, pero igual mi mamá decía, bueno, vamos a la iglesia no por la doctrina, sino por buscar al Señor, por rodearnos de personas. Ella siempre buscaba un ambiente más tranquilo, ¿no? Porque en realidad en el mercado, o sea, por lo menos que yo era mayor, ¿no? Mi hermana sí quedaba a cargo de mi tía, pero yo sí, ellas eran puras mujeres, mi tía, sus 2 hijas, y ahí mi hermana eran 3, 4 mujeres. Entonces yo ya, como que era ya él, ya no encajaba. Claro, pero siempre ha estado entonces rodeado por gente que conoce de la fe. Pero tienes un momento que te encuentras con Cristo. Yo me acuerdo que sí, hasta los 7, 8 años yo... íbamos a una iglesia, me acuerdo, la iglesia con la que hemos estado más notablemente fue la iglesia La Voz de Dios, del pastor Roberto Limas, ¿no? Su familia. Con esta iglesia, me acuerdo, juntaron un ministerio como de niños, entre los 8 y 9 años, 9 y medio, juntaron un ministerio de niños que, o sea, que me gustaba hacer teatro, evangelismo, y me acuerdo que el pastor nos llevaba a predicar, hacíamos campañas con los niños, abrimos anexos de la iglesia, me acuerdo en el Comité 38 por el 22, por Huascarán, por ahí, entonces íbamos y hacíamos las campañas, pero, o sea, era niño en realidad, o sea, quizás envuelto, y sí, o sea, definitivamente veíamos que Dios nos ayudaba, pero yo era, se podría decir, todavía, no sé, quizás obediente a mi mamá, ¿no? Hasta ahí. Llega un momento en que, o sea, pasan los años, la misma necesidad, la propia necesidad que iba incrementando, ¿no? O sea, pasaban los años y veíamos, pues, en nuestro ambiente que mi mamá enfermaba, las carencias aumentaban, mi mamá a veces no tenía ya para pagar el colegio, tenían que cambiarme de colegio, luego en el colegio apareció el bullying, como yo pasaba de un colegio cristiano a un colegio nacional, era el chiquillo caro, extrovertido, pero de todas maneras se puede decir un poco más tranquilo, ¿no? Y los demás abusaban de eso y empezaban a golpearme, me rompían los buzos, un día me tiraron en un baúl de basura, y así, o sea, y eso creó en mí yo me acuerdo, era niño y yo recuerdo que lo oraba, Dios decía, Dios, ¿por qué me pasan estas cosas? Claro. ¿Por qué me tienen que pegar así? ¿Por qué me tratan así de esa manera tan fea? Así que, o sea, yo voy a la iglesia y me acuerdo, yo estaba en la Liga Bíblica, yo gané la Liga Bíblica, me acuerdo, me dieron un Walkman y una Biblia nueva, sí, gané, recitaba versos bíblicos, y la velocidad bíblica, y 15 más versos bíblicos, todo eso. Y me acuerdo que incluso cuando estaba en primaria, todavía me aferraba, ¿no? a seguir, a pesar de lo que pasaba en el colegio. Entonces me acuerdo que cuando éramos pobres y me acuerdo no teníamos para hacer la promoción de primaria, ¿no? Entonces mi mamá me dice, Daniel, ¿y qué tal si hablamos me acuerdo, el novio de una prima, ¿no? Él más o menos tenía un negocio y le dice, ¿qué tal si le decimos que sea tu padrino, no? Cosas que así, no, mamá, le digo, deja eso nomás, ya, si no es la voluntad de Dios, no es. Y de la nada él apareció, parece que mi prima había escuchado y le había comentado y me compró la ropita y pagó ¿cómo se llama? Todo el tema para la promoción. Y me acuerdo que en lugar de yo disfrutar la promoción, lo que yo decía, tengo que guardar mi ropita porque mañana, porque era un día sábado y el domingo, me acuerdo, mi mamá estaba frente a una iglesia que está en el kilómetro 22 que se llama Cristo la Luz del Mundo, creo, algo así, o no me acuerdo, La Paz, algo así. Pero es una iglesia grandote que tiene como unas cúpulas arriba, súper grande. Mi mamá trabajaba al frente y yo siempre veía que en las mañanas entre las 6 y las 11, en los diferentes horarios de reuniones, iba cantidad de gente. Entonces ahí fuera de la iglesia, ahora le han hecho ya
vereda, todo así, toda la entrada, con unas rejas afuera, pero antes en el medio de todo ese patio, que habían tirado piedritas para que la gente camine, había una roca así inmensa, inmensa, inmensa. Tamaño será pues como de 2 metros, 1,80 m, más o menos, altísimo. Entonces dije, mamá, yo me voy a parar mañana, y me acuerdo que como ya había preparado, había leído varios textos bíblicos, me había memorizado todo, entonces me gustó la historia de la serpiente. Tenía 11 años, y me dijo, como en Génesis 3, 12 y 3 hablaba acerca de que la serpiente iba a morder al hombre en el calcañar y algo así. Entonces yo entendí que, desde ahí, yo entendí que estaban hablando de Jesús, y yo decía, pero yo le puedo entender al cura que está predicando mal, que no sé qué, yo preocupado toda la noche de la promoción, el día sábado, y mamá, no estoy anunciando, no me estoy anunciando, no, está bien, hijo, está bien, tranquilo, nomás. Sí, que mañana tengo que ir ahí, voy a predicarla ahí. Sí, y de verdad, al día siguiente, esperé al culto de las 10:30 de la mañana, que era la entrada de la iglesia católica, donde había más gente, y recuerdo que me paré ahí y empecé a gritar, y la gente sí se empezó a juntar, a escucharme. Salieron unos chicos, monaguillos creo, y unas hermanas de ahí, empezaron a decir, hermanos, entren, y algunos ya no querían entrar y se quedaron, y me acuerdo que hice llamado y todo. ¿Qué edad tenías? 11 años, sí, ya estaba predicando ya. Sí. Y de ahí me metí hasta que esperé a que terminara, y me paré en la puerta. Los hermanos me decían, pasa, así que no, voy a esperar aquí hasta que salga el señor. Y era un padre español. Lo más resaltante que recuerdo era su papá. Papá que decía, hostia, ¿qué haces? Estoy esperando. Pues tan pequeño. Decía, vamos a regresar con María. Él decía, no, yo quiero venir a hablarle de esto, pero tenés que escucharme porque estaba predicando. Y me acuerdo que en un momento me dijo, mira, no me vas a querer enseñar que yo soy del seminario, que no sé qué. Y le digo, bueno, pero a pesar de todo eso, no se aprendió nada. Y así, ¿no? O sea, en mi inocencia. Y me acuerdo que lo quería confrontar, y al final, no, sácalo. Ya, te votaron. Sí, me terminaron votando, pero no me quedé con las ganas de ir, ¿no? Que sentía que debía. Y había gente que sí, que te daba oído, que escuchó, escuchar, y no, claro. hay gente que cuando hice el llamado, 4 personas recibieron a Jesús en esa piedra, y los había dando de botarme, jalando a la gente. Pero se habían juntado como cerca de 25 o 30 personas, y al final 4 o 5 personas recibieron a Cristo. No sé qué habrá sido de ellos, la verdad. Espero que esté en una iglesia cristiana. Claro. Ves que era muy chico, tenía 11 años, no tenía ningún tipo de preparación. Nadie me había dicho cómo se preparaba un sermón, ni tampoco me había explicado lo que significaba. Yo simplemente había leído, y lo que entendí quise darlo. Después de eso, terminé la primaria, hasta ahí todo está bien, pero mi mamá se enfermó, me acuerdo, y que ese fue el episodio un poco más difícil, a pesar de trabajar, porque yo, entre el trabajo, o sea, de la niñez, ¿no? Hasta llegar al término de mis estudios primarios, fueron varias cosas en realidad. Hubo un poco de maltrato también en la casa de mi familia, porque como todos eran mujercitas, yo era el único varón, entonces no encajaba mucho, ¿no? Y siempre me echaban a que juegue en la calle, no, espera tu mamá afuera, y cosas así, ¿no? Y que de una u otra forma me lastimaba, bueno, ¿no? O sea, directamente me lastimaba. Yo quizás me resistía, y decía, no, bueno, puede ser porque al final soy varón, pues no voy a jugar con niñas, ¿no? Y mejor me salía, pero de una u otra manera después eso empezó a marcar algunas heridas en mí. Claro. Que cuando, a pesar de que, por ejemplo, yo recuerdo que en una ocasión, y siempre hemos visto la fidelidad de Dios, a pesar de las muchas carencias, una vez me acuerdo, yo veía una señora que vendía una cajita, justo hace poco se lo contaba a mi hijo, había una señora que vendía, yo tenía como 10 años creo, y tenía una cajita así, una cajita con una soga así, amarrada acá al cuello, y tenía golosinas así que vendía. Entonces yo dije, yo también voy a hacer eso. Entonces, pero mi mamá me decía, no, yo no creo que tú vayas a trabajar, tú no necesitas. Bueno, pero sí había necesidad. Pero mi mamá sí me trataba de darnos lo que podía, ¿no? Decía, mientras que hagas comida en el techo, comida y techo, bueno, estamos bien, ¿no? Pero decía, pero mamá, pero es que sí hay otras necesidades, ¿no? O sea, mi hermana necesita algo de ropa, yo necesito algo de ropa y eso. Entonces, sí, o sea, mi mamá quizás trataba de cubrirlos, pero no era igual, porque a veces llegaban las navidades y no teníamos lo mismo que otros niños, ¿no? Y eso de una u otra manera, yo que era más grandecito ya entendía que teníamos muchas dificultades económicas, mis primas siempre con la ropa nueva, lo último, nosotros ajustas un polito quizás, ¿no? Y yo era mayor y me daba cuenta. Después me acuerdo que ese día, después de ver a esta señora que vendía las golosinas, y dije, voy a juntarme platita para hacer lo mismo. Entonces un día fui a vender y me fui hasta Comas. Y en ese entonces me acuerdo que acá por el kilómetro 11 por Puno, de la comisaría de La Espalda, había un parque y ahí había pirañitas. En ese entonces, estoy hablando del 98, 99. Y los periodistas me roban todas mis golosinas. Toda la inversión como de 30 soles más o menos de capital, me lo robaron.
Y yo, me quedé con la cara moroteada, con la ropa sucia porque me habían revolcado necesariamente, porque no entendía si ya tenía mi golosina, para qué. Y me subo al carro y una cúster, encima no tenía ni plata para el pasaje, y tenía la clásica, ¿no? Jaladita de pochichera. Claro, y el cobrador se apiadó de mí después de barrer el carro y me dice, sube. Y ahí le digo, subo a la cúster y como obviamente, como estás pidiendo jalada, no estás pagando pasaje, te tienes que quedar parado. Entonces el cobrador me dice, oye, está vacío, siéntate ahí por mientras. Entonces me siento justo acá está el chofer adelante, y atrás hay un asiento, me siento ahí, y en lo que siento en mi pie algo que estaba ahí, que había un bultito. Entonces digo, y era un monedero. Entonces agarro, le digo al chofer, señor, ¿es suyo? No, me dice. Y le digo, ¿de quién será? No sé, de nadie, no había, acá adelante no había de nadie. Y le digo, me dice, nadie me dijo nada. Entonces yo le digo, me lo quedé. Y dije, bueno, no sé qué hago, se lo devuelvo a alguien, ¿a quién hago? Y me quedé así pensando, ¿qué hago? Yo se lo doy, pero el chofer ya me había dicho que no era de él. El cobrador tampoco no era de él, entonces obviamente la gente atrás me iba a hacer. Dije, bueno, no sé qué hago. Entonces en ese momento dijo, el cobrador volvió a decirme, sí, creo que es mío. Oh, ¿es tuyo o no? Le dice el chofer. Y yo digo, yo pensé, dije, no, lo mejor ellos se está pasando de ellos porque no es de ellos, ¿no? Claro. Entonces lo único que atiné fue agarrar, dije, sentí un bultito y pues cogí el bultito y devolví, le di el monedero vacío. Y después ya dije, bueno, ya me robaron, ¿pero qué hago? Cuando me bajo y veo el bultito eran 55 soles. Dije, bueno, no sé si fue bueno o malo, pero bueno, yo traté de devolverlo a alguien. Claro, o sea, claro, y dije, bueno, voy a devolverlo primero, porque fue los valores que mi mamá me inculcó. Pero como no era de nadie, bueno, dije, bueno, o sea, de una otra forma, o sea, llegó a mí. Y bueno, eso me alegró. Me acuerdo, lo primero que pensé en ese momento fue, voy a comprarle un buzo a mi hermana que no tiene zapatillitas. Compré a mi hermana le voy a comprar esto. Y al final dije, uy, para mí. Ya, no importa, otro día. Claro. Quizás otro día me encuentro más. Me encuentro más para mí. Para mí, claro. Cada vez que vi a un carro, y estaba expectante. De verdad. Nunca más encontré nunca más nada, pero de todas maneras, o sea, eso fue una satisfacción para mí, o sea, poder apoyar en mi casa. O sea, de esa manera, por lo menos, ¿no? Sí. Daniel, ver a mi hermana contenta. Estabas enamorado de Dios, quería hacer las cosas de Dios con todo. Tu mamá trataba siempre de llevarles a la iglesia, de participar. ¿Hay un quiebre en tu vida que retrocedes, que te apartas? Cuando acabo la primaria, recuerdo después de estar así con toda esa intención de compartir y de hacer esto, y lo otro, recuerdo que estaba ya para prepararme ya para la secundaria, íbamos a pasar al colegio de secundario, el bachillerato que le dicen. ¿Estarán escuchando nuestros amigos? Sí, están escuchando, si se escucha. Entonces, okay. Había unos muchachos que conocí porque teníamos que ir me acuerdo en ese tiempo había una especie de vacacional en ese colegio para dar examen, y si calificabas, entrabas dentro de la nota, ¿no? Dentro de la nota creo que 14, 15, entrabas al colegio, calificabas para aprobar para el colegio, ¿no? Para un cierto turno, creo que era mañana, y si no alcanzabas la nota, a tarde, ¿no? Que son lo más burrito. Claro, lo más relajadito. Lo más relajadito, ¿no? Entonces yo alcancé la nota, pero entre esos 2 meses de vacacional, conocí unos muchachos que eran, o sea, que tenían malas, ¿cómo le puedo decir? Eran malas juntas, ¿no? O sea, tenían mal comportamiento, ¿no? Su mamá hacía juntas, o sea, junta de dinero, de transportistas, como le llaman en algunos lugares, bolsos, ¿no? Yeah. Entonces juntaba el dinero y después sorteaban y le daban, pero eran cantidades grandes, tanto que una vez los acompañé y la mamá tenía debajo de la cama baldes de moneda de un sol, de 2 soles, guardados por aquí, por allá, 10 soles, así, pero cantidad de bien. Entonces los chicos agarraban así sin piedad, sin ningún escrúpulo, sin piedad, así no sabían ni cuánto agarraban. Echaban un poco en la mochila de acá de moneda, otro poco de billetes, y ahí con eso se iban al colegio. Después del colegio, que era clase de 2, 3 horas nada más, ya se iban por ahí, me decían, vamos. Un día me llevaron hasta Ancón, otro día nos fuimos como para allá, para el sur, centro de Lima, pero los chicos eran muy avispados, o sea, mucho más. Yo, como le digo, o sea, salía de estar en un colegio cristiano, luego estar entre la isla bíblica, ir a la iglesia, apoyar en el teatro, campamento, estaba así. Era más tranquilo, todavía no tan se puede decir, abierto, o sea, no tenían la mentalidad tan despierta como los chicos que vivían todo el día en la calle, que andaban aquí. La mamá nunca, o sea, no se preocupaban por ellos, la mamá trabajaba y hacía su tema de su trabajo.
y ellos pues se daban la gran vida porque llegaban a hacerlo, comprar lo que querían, porque de verdad yo no veía nunca que les acababa el dinero. Iban a entrar a un restaurante y pedían esto, y el mozo le decía, pero tiene para pagar, ¿no? Pero tiene para pagar. Y decíamos, sí, sí tenemos, y sacaban los billetes. El mozo servía nomás. Claro. Me acuerdo una vez nos fuimos a un restaurante que no sabíamos que era carito, y comimos, y pidieron ceviche, pidieron esto, pidieron el otro, y pagaron con tranquilidad. Y yo decía, oye, esto no me va a meter en problemas, creo, le conté a mi mamá. Y mi mamá me dijo, mira, ¿sabes qué? Ya no te cuentes con ese muchacho porque su mamá va a venir a reclamar, y no sé qué. Y dicho, al día siguiente, la señora fue a reclamar a mi casa que yo le estaba robando, supuestamente. Y yo le dije, señora, yo no robo nada. He ido con su hijo 2 veces y ellos dicen que pagan. Y la segunda vez yo vi que sacaban dinero ay, que estos chicos mentirosos. Y la señora fue y los zarandeó. Entonces los chicos al día siguiente me esperaron para lincharme. Al colegio eran 2 hermanos gemelos y me querían linchar, me querían dar durísimo porque ya los había acusado, ¿no? Claro. Y después de eso yo dije, bueno, tengo que aprender a defenderme. Ya me mataron en la primaria, ahora me quieren matar en la secundaria. No, tengo que defenderme. Y ahí fue como, más o menos quise desperté esa parte de no dejarme que me atropellen, ¿no? O sea, que me estén golpeando. Y me acuerdo que en una de estas que yo estaba, conocí un muchacho que se drogaba en el parque frente al colegio. Y ¿Era alumno del colegio también? No, No. Era un muchacho que siempre andaba ahí. Pero era más grandecito, como 16, 17 años seguramente. Pero ella era más grandecito ya y se fumaba, pero era drogadicto, era muchacho. Entonces yo me dice, ¿por qué te pegas? Me dice, pero el chico veía, pues, ¿no? Y ¿por qué te pegas? No sé. Me dice, te voy a enseñar a pelear, pero vas a aguantar golpes. Yo digo, bueno, si me enseñas, mientras que me enseñes, todo bien. Sí. Entonces me hacía pelear con él y me hacía practicar y todo, cosas de chiquillo. Claro, y yo dije, bueno, me estoy despertando. Hasta que me dijo, oye, ¿fumas? Le dije, no, eso no es malo, yo nunca he fumado, no sé, soy chiquillo todavía, ¿no? Y la clase que uno escucha, ¿no? Si fumas o bebes algo, ya no vas a crecer, ¿ah? Y dice, no, todavía quiero crecer. Decía. Y después, así, después de esta experiencia con este chico que me enseñó a pelear y así a defenderme, me acuerdo, ya quería descubrir estas cosas o sea, de defenderme, de querer, ya no dejar que me atropellen o que pasen por encima de mí, ¿no? Una vez me acuerdo, yo recordé que había unos chicos ahí en Comas, estos que me robaron, dije, no, voy a ir y les voy a pegar y no sé qué, y hace pelear y me fui y no encontré a nadie. No, pero ya por lo menos había llegado ahí, ya conocía, ya iba saliendo más allá, otra vez me fui hasta Hacho y así, otra vez me fui hasta Canto Grande, solo ya me iba allá, buscando a mis tíos, a mi primo, otro día llegué a la casa de un familiar y de ahí regresaba solo, a veces hasta sin pasaje. Y así empecé a descubrir que había algo más allá, y una de estas que yo me iba así entre ir y venir de diferentes lados, mi mamá empezó a hablar con mi tía. Bueno, yo escuché una conversación de ellas en la que decían, no, pero Mari, si tú estás mal, a lo mejor sería el orfanato, que no sé qué, piénsalo bien. Yo pensé que estaban hablando de nosotros, dije, uy, nos van a mandar a un orfanato. No puede ser posible, que cómo mi mamá va a hacer eso, si yo la estaba ayudando, yo estoy trabajando siquiera para apoyar en algo, y ahora quieren mandarnos a un orfanato, me ha dicho que es feo, y no sé qué, no sé cuánto. Y a mí se me ocurre la grandiosa idea de, sin preguntar y sin decir nada, irme. Y me salí de la casa. ¿Y te fuiste de la casa? ¿Qué edad tenías? 11, casi 12. Casi 12, sí, eso sí, ya había estudiado secundaria, la mitad del año, ¿no? Y me fui. Dije, ¿Y te fuiste? Y así me fui. ¿Pero a dónde te fuiste? Buscar a los chiquillos, a los piranillas. A los piranillas, así, a la calle, a la calle. A la calle, sí. Entonces empecé y ahí me quedé como 2, 3 días. Fue la primera vez. Después volví a casa. Pero en esos 2, 3 días ya había conocido muchas cosas ya. Había tenido una necesidad de que jalarle algo para comer a la gente. Por ejemplo, una señora que vendía panes en una esquina, le tuve que arrebatar una bolsita de pan. Me fui corriendo, conocí unos chicos de ahí que fumaban local. No fumé, pero ya había visto, o sea, ya había tenido la experiencia, ya estar con ellos. Estar ahí, ¿no? Ver esto. No me atrajo, pero por lo menos yo sentía que ya no tenía sobre mi hombro la carga de apoyar a mi casa. O sea, no sé, estaba más descuidado, más relajado, ya que se vean ellos. Y mi tía, si mi tía ya quiere pues que yo me vaya, me fui, porque vivíamos en la casa de ellos. Y después mi mamá, ahí nomás compra un terrenito, salimos de la casa de mi tía y compra un terrenito en una parte alta. Un cerrito, y en el cerrito había así pues personas chiquillos así de mi edad también, 2 o 3, que ya se hacían malos, estaban metidos en malas cosas, y ahí con ellos ya como ya tenía experiencias, roces con estos muchachos ya, entonces
ya no quería yo obedecer a mi mamá, me volví un chico rebelde. Y ahí en mi adolescencia dice, mamá, pero tú nos has querido mandar al orfanato, mi tía me bota, fulano me bota, me gritan, me tratan mal, yo no le hago nada a nadie, mi papá también nunca les interesa por nosotros, y ¿dónde está Dios? Tanto ese Dios que yo me despertaba a veces 6 de la mañana, o a veces 5 de la mañana, y era mi mamá tenía, como tenía restaurante, mi mamá preparaba caldo de cabeza los domingos, o a veces el lunes de semana también hacía comida, y yo me levantaba a ayudarle. En ese tiempo tenía cocina de querosene, ¿no? O querosene, y teníamos que tener al costado de la cocina, era cocina industrial, al costado había como una especie de balón de gas, claro, una bomba, tenía que estar ahí hasta que salga el aire, y por una especie de rejilla o de niple que le llamaban, y salía el querosene, y luego prendía, y se calentaba este fierrito, y luego ¡bum! Recién encendía. Era así un trámite, como hermano mayor, yo me levantaba a ayudar a mi mamá, y en lo que yo me levantaba a mi mamá siempre estaba con su Biblia, orando. Siempre. Entonces ya automático, ya me levantaba y decía, ya voy a aprender la lección. A veces hasta colérico, quitaba mi cólera ahí de verla a mi mamá, y porque, o sea, yo decía, bueno, hemos estado en la iglesia, hemos estado sirviendo, he ido a predicar, y nos va peor, mi mamá se enferma, nos va peor, ahora estamos en esta casa, decía yo, o sea, ¿dónde está Dios? Y un día le reclamé a mi mamá, le dije, mamá, o sea, mira esto, el otro, tú oras y oras, lees tu Biblia, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde nos ayuda? Cada vez estamos peor, tú estás mal. Mi mamá tuvo que irse al seguro a atender. Pasé 4 días esperándola afuera del hospital porque, bueno, en la casa de mi tía no me querían, o sea, no. Y me pasé 4 días afuera sin comer, ahí esperando a mi mamá, tratando de meterme para verla. Porque, o sea, difícil, fue difícil. Todas eran mujeres en la casa de mi tía y yo el único, entonces así, o sea, o si no, con ella la seguía a todos lados, mi mamá me llevaba a todos lados, me contaba sus cosas y conversamos así, pero siempre le empecé a reclamar. Cuando llegó la adolescencia, empecé a reclamarle, ¿no? Que ¿por qué esto? Por entonces, un día me acuerdo, unos chicos de ahí del barrio se empezaron a juntar a tomar. Bebían un alcohol barato de Sol 50. Sí, de Sol 50. Ya. Como unos 20 centavos, 30 centavos de dólar. ¿En bolsita o en botellita? No, en una botella de vino alisado con una pasa. Claro, con una pasita. O un pisco, y lo combinaban con un sobre de canú, o un sobre de refresco en polvo, y lo juntaban con agua y se ponían a tomar. Claro. Era horrible. Era el trago de pobre, claro, el trago de pobre. Era lo más horrible, claro. Pero sí. Pero pasaban la noche, pasaban el tiempo. Pasaban el tiempo, entonces claro, empecé la primera vez tomé muy poco, porque en realidad yo decía, todavía había en mi corazón y en mi conciencia había que estoy haciendo mal, estoy fallándole a Dios, a pesar de que estoy renegando contra Él, ¿cómo puede ser posible? Todavía, o sea, algo en mí me confrontaba, pero el resentimiento, la amargura de todo lo que había pasado, pobreza. Por ejemplo, una vez mi mamá logró conseguir una casa, ¿no? Antes las municipalidades acá en Lima, porque decían, ya, tal persona paga su autovalú, su arbitrio, tiene años debiendo, y si más o menos llega al costo del autovalú, se lo quitamos y le damos a la persona que sí lo va a pagar, ¿no? Entonces, me acuerdo, conseguimos la casa, fuimos, sacamos todas las cosas, nos mudamos, llegamos ahí y apareció una gente de Dios sabe dónde, y no nos dejaron habitar la casa. Vino la fiscal, policía, todo, pero aún así nos dejaron. Y nosotros tuvimos que pasar la noche allá afuera, con las sábanas, poniendo como techito, y así. Así, otra vez, por ejemplo, mi mamá compró un terreno de nación un poco mejor. Ahí instalamos, dijimos, como no podemos construir, vamos a poner siquiera de madera. Compramos, me parece que triple, y lo armamos, pusimos techo como sea, hermanos de la iglesia vinieron, nos ayudaron, pusimos piso, ponemos en oro, y después de la nada, mi mamá se enferma y dice, no sabes qué, y viene la inmobiliaria y dice, ¿sabes qué, señor? Le vamos a quitar todo y no le vamos a devolver nada. Entonces, todas esas cosas de que nos han botado de aquí, de allá, me botaban a mí, me pegaban, abusaban en el colegio, a veces no comía, pasaba toda una serie de cosas, teníamos demasiadas carencias. Todo esto llenó en mi corazón mucha amargura, resentimiento contra mi papá, porque siempre a veces pensaba de que él tenía otra mujer, otros hijos a los que criaba, y a nosotros no nos daban nada, o sea, nos tenían en el completo abandono. Y mi mamá, o sea, mi tía le decía, pero denuncia, Mari, para que te pases tu pensión por tus hijos. Y mi mamá decía, no, yo soy una mujer que puede trabajar. Mi mamá siempre un poquito orgullosa, ¿no? No, Dios no va a proveer, Dios no va a proveer. Y siempre escuchaba y decía, pero mamá, estamos en la miseria y aún dice que Dios no va a proveer. Y decía, pero ya, mamá. Y a veces yo me puse hasta decirle, mamá, ya, tú y Dios se van bien lejos porque ya no, mira cómo estamos, decía yo. Y me acuerdo que ya en mi adolescencia, en un momento ya dije, no, sabes que ya no quiero estar acá. Me voy definitivamente. Cuando dije que no quiero estar acá, ¿de qué estás hablando? De la casa, o sea, de casa. La casa. Esa fue como ya tenía la es la segunda vez que te vas de tu casa. Sí, me fui de la casa y a esa vez sí fue más difícil ya. En la calle, resentido,
siempre ha habido algo que me hablaba de Dios. En cualquier momento, por ejemplo, la primera vez estaba rumbo hacia donde me quería ir, no sabía dónde, pero más o menos decía, por acá he visto en algún momento qué pasó con el carro, porque a veces mi mamá se reinventaba negocios, ¿no? Un momento quiso vender ropa de puerta a puerta y me llevaba a Gamarra. Otra vez quiso vender, no sé, unas especies de plásticos, me llevaba a Caquetá y compramos los plásticos y también fracasamos el negocio. Después entonces, cada viaje que hacíamos, yo decía, ay, por acá he visto chicos, ahí me voy a ir. Entonces me acuerdo que lo más feo fue la parada, ¿no? San Pablo, la parada. Llegué allá y bueno, no sé, ¿qué hago? Estoy acá y veía un montón de gente, o sea, de verdad que gente sumisa, pues sumida en el alcohol, las drogas, tiradas entre medio basural. Dije, bueno, si estoy eligiendo esto, bueno, ya voy Dios, ahora sácame de acá. Pues, y apareció una señora, joven, quiero hablarte de Dios. No quiero saber nada. Y después, más allá, otra señora le decía, joven, venga, te invito a la iglesia. No saber nada, la verdad. Y lo recuerdo porque fue cuando yo recién estaba por querer, o sea, tan resentido, tan dolido, tan molesto porque a pesar de que luchábamos, mi mamá luchaba, se quería reinventar. Por ejemplo, una de las cosas que también marcó, después de que mi mamá compró el terreno arriba, por ejemplo, entonces habíamos trabajado todos, ya mi hermanita estaba un poco más grande, ya me ayudaba a mi mamá, yo de una u otra forma me buscaba, cargaba bultos en el mercado donde trabajaba mi mamá, me juntaba mi platita así, y de la nada entonces dije, vamos a comprar cosas. Entonces mi mamá dijo, ya, no teníamos luz ahí, no teníamos luz, ni televisor, ni radio, no teníamos nada más que camas, mesas para comer y una cocina, nada más, es lo único que teníamos, no teníamos nada, bueno, y la Biblia, que nunca faltaba, teníamos varias Biblias, y después recuerdo que ahí no me habían pasado como 2, 3 días de que recién nos habíamos mudado a este lugar con la maleta todo nueva, todo, y un tipo nos robó todo, hasta las Biblias. Digo, había tenido unas zapatillas nuevitas que me había comprado, baratas, ¿no? Pero claro, de todas maneras me esfuerzo. Claro, y un pantaloncito, me acuerdo que hace mucho tiempo no tenía un pantaloncito nuevo, y se lo robaron todo, pastor. Y esto, y decía, delincuente, ¿cómo viene a robarnos así? Y se llevó todo, se llevó hasta, mi mamá había juntado, dice que tenía una cajita escondida ahí, donde tenía una platita para pagar lo que la empresa de entonces, la empresa de luz, cobraba por instalar toda la luz eléctrica, ¿no? O sea, la caja de luz, toda esa cucheta, y se la robaron todo. O sea, todo eso fue creando, llenando tu corazón de amargura, amargura, resentimiento, con el sistema, con la gente, con mi familia, preguntándole a Dios, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está eso? ¿No? ¿Y qué hace Daniel? O sea, está herido, está dañado, está golpeado, se va de su casa, se va a San Pablo, la parada. Sí, me acuerdo que andé por el Callao, todo el río debajo del puente de Trujillo, que antes había muchos chicos ahí de la calle, pirañitas que le llamaban, ¿no? Debajo del puente de Trujillo, entonces yo caminaba así, la ropa toda ya desgastada, a veces como tenía hambre, entonces agarré, y a los chicos decían, ¿tienes hambre? Chapa tu terocal, brother, decía, ¿no? Y entonces agarramos la bolsa de terocal, un poquito en una bolsa y a inhalar, ¿no? A inhalar, claro. Eso mataba el hambre, bueno, mataba todo tipo de pensamiento, inconsciencia, todo, y a veces, para mí en ese momento, yo le digo, pastor, con sinceridad, a veces era lo más conveniente. Claro. En mi cabeza había un cúmulo de cosas. Me remordía haber dejado a mis hermanos, decía a mis hermanos, mi hermano Bran ya estaba ya bebito, chiquito, pero me venía todo un montón de cúmulo de cosas. O sea, en la época en que estábamos yo entre los 8 y 10 años, 11 años, mi papá volvió y ya tenía una hija. Le deja a la hija a mi mamá. O sea, mi hermanastra mayor, Ana Lucía se llama, se la deja a mi mamá. 1 año, mi mamá, imagínense. Yo le cuento a otra persona, digo, mi mamá recibió... ¿Tu mamá la que llegó, maño? Sí, pero ¿cómo? Si no era su hija. Y se fue, sí, se fue y la dejó. Y mi mamá cuidaba, y mi papá luego volvió, y en lo que volvió nuevamente embarazó a mi mamá, y nació mi hermano, y sale mi hermano Abraham. Y cuando mi mamá se entera que está embarazada, mi papá se pone enorgúmeno a decirle, pero ¿por qué te embarazaste? Como se ve culpa de o sea, un embarazo es de 2, ya entiendo que... Y me acuerdo que yo quise defender a mi mamá y mi papá me abofeteó, y mi papá le empezaba a poner contra el ropero, contra un mueble en la casa, diciéndole una sarta de cosas, y mi mamá decía, vete, yo no quiero saber nada de ti, déjame con mis hijos. Y era uno más ya. Si con 2 pataleamos, con uno más, todo eso, todo ese, o sea, yo hablaba con mi mamá, y decía, mamá, no lo dejes venir, mamá, no lo dejes regresar, mamá, devuélvela a su hija, mamá, hagamos algo. Pero mi mamá, con su corazón noble, con siempre eso, Dios nos va a ayudar, Dios está con nosotros, pero
pero con sinceridad, Claro, siempre, claro. ¿Pero dónde está? Pues no está con nosotros, pero ¿dónde, o sea, está? tú ¿Dónde dices que está? está bien, pero ¿dónde está? Nos va Claro, mal y peor, claro. o sea, nos van robando, nos van de esto, nos van el otro, nos de esto. ¿Dónde está? Pero mi mamá siempre infiel. Nunca he visto que mi mamá se lo digo, y a veces se lo he dicho cuando ella estuvo viva, mi mamá ya falleció hace 11 ya. años. En un momento le dije, mamá, gracias por haber luchado, ¿no? Claro. Porque el legado más grande que nos puede haber rajado es esto, ¿no? O sea, seguir a Cristo, habernos enseñado. Yo recuerdo que ella acumulaba sus libros del IVA, ¿no? De los libros eran grandotes, Claro. así, con unos ganchos aquí al costado, y ahí enseñaban esto. Yo me leía todos los libros, me los comía varias veces, porque lo único que teníamos en casa, la distracción para mí era leer o leer la Biblia, ¿no? Claro. No hacía otra cosa. O bueno, a veces cuando se juntaban los chicos del barrio a jugar fútbol, pero hasta los 10 años me acuerdo que era eso, ¿no? Porque no había televisión en casa. Y después me acuerdo que cuando ya me salí, me fui, estaba en todo este andán, yo recuerdo que mi mamá ya iba a comprar a la parada cabezas de carnero para hacer la que se llaman patasca, ¿no? O caldo de cabeza, ¿no? Entonces yo, como ya sabía qué días iba, porque ya todos los sábados más o menos entre las 3 y 5 de la tarde, entonces yo iba de lejos, todo andrajoso, con el pelo todo de no bañarme como un mes, con la ropa todo sucia, la misma ropa con la que había salido, había pasado meses, y ahí, o sea, miraba a mi mamá así, decía, no quiero volver, pero decía, pero ¿cómo vuelvo? Ya conmigo serían 3, y yo había escuchado que, o sea, mi tía y mi mamá, entre la conversación que estuvieron, que decían, pero te estorba, que no sé qué, entonces yo pensé que hablaban de nosotros, estaban hablando de otra cosa, después me enteré que era otra cosa, pero, o sea, yo lo tomé muy personal. Claro. Y como ya tenía este cúmulo de cosas, ya no quería volver. Y bueno, andé por aquí, por allá, me metí. ¿Cuánto tiempo estuviste fuera de casa? Bueno, la segunda vez fue vez. como cerca de un año. Un año. Pero eso pasó de todo. Yo creo que Claro. pasó una eternidad en realidad. Me metí al pandillaje, delincuencia, drogas, robos, peleas. Gracias a Dios nunca marqué mi piel. O sea, nunca me hice el corte, porque en la calle siempre, bueno, tengo unos cuantos arañones de gato por acá, claro, ya. que a veces me recuerdan, o sea, lo que pasa, pues, minúsculo, ¿no? Pero sí hay gente que se cortaba muy profundo, entonces yo decía, siempre de una u otra forma, dentro de mí algo decía, no lo hagas porque eso va a ser muy feo más adelante. Y me acuerdo una vez estaba tan alcoholizado, tan drogado con el Terocal, bueno, también era por lo más barato que se conseguía en la calle, y a pesar dentro de mí decía, no te cortes porque más adelante vas a estar parado delante de otras personas y eso va a ser malo, va a ser feo para ti. Y mi cabeza así me golpeaba, me fumaba más para que se quite todos esos pensamientos. Ya no quiero más, ya no quiero saber nada de Dios, ya quiero olvidarme por completo. Y eso hacía que más me colerice. Una vez incluso me acuerdo un chico estábamos ahí drogando y el chico empezó a hablar de Dios, pues agarré yo una botella así, la rompí, la fui a clavar así. Estaba loco, o sea, estaba la droga y el alcohol, y dije, y el chico se defendió y me clavó aquí una marca, no fue nada grave, pero sí, o sea, y así nos peleábamos. Me acuerdo que fue terrible, fue muy duro pasar todo ese tiempo en la calle, la droga, pandillaje, me han golpeado, he golpeado gente. Una vez me acuerdo lo más difícil que pasé en la calle fue, una vez un reciclador, estaba, 5 de la mañana más o menos, yo tenía hambre, no había toda una semana sin comer, ya no me quedaba plata para el Terocal, que lo único que calmaba mi hambre, estaba flaco, desnutrido, hasta posiblemente con TBC, quién sabe, porque sí estornudaba muchísimo, y lo único que me quedó, dije, bueno, voy a robarle al Señor. Me dio mucha pena, o sea, lo recuerdo a veces y digo, qué pena, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Y fui y le dije, mira, o me das algo o te clavo, ¿no? Así, te apuñalo, ¿no? Te mato aquí. Y el Señor estaba tan asustado porque yo no me vi, esas veces no me vi en un espejo, claro, pero yo imagino que haber estado sumamente intoxicado, aparte de verme horrible, ¿no? Con el pelo súper largo hasta por aquí, sucio, ¿no? Sin bañar, sin nada, apestando posiblemente a quién sabe qué. El Señor me dijo, mira, tengo 5 soles, llévatelo, come algo, muchacho, y Dios te bendiga, me dijo. Y cuando me dijo así, yo quise clavarlo más, dije, no te voy a matar, ¿qué me has dicho? ¿Qué me has dicho? Y me dice, no, anda nomás, muchacho, anda nomás. Y yo no quería escuchar de Dios, pastor, con toda sinceridad. Y yo le pedí perdón a Dios muchas veces por esto, por esa parte de mi vida, porque
decepcioné a mi mamá, a mis hermanos, ¿no? El hecho de que, de haberme ido, de hecho de haber, de haberme yo resentido sin razón, porque en realidad hablaban de otras, esa conversación de mi tía y mi mamá era de otras cosas. Otras cosas, no eran ustedes, no eran, nosotros. Ustedes no iban a ir al orfanato, ustedes no. Mi mamá jamás hubiese dicho eso, Claro, jamás. claro. Pero fue... Pero el diablo Pero, o sea, es astuto, sí, pues, sí, nos confunde, sí, nos sí, engaña sí, sí. Y creemos y tenemos esta paranoia que creemos que Sí. no están en contra de nosotros, pero uno se aparta del Señor, uno hace cosas terribles, uno desciende como compartíamos hoy en la mañana en el culto, Sí. ¿no? Que en Rey Manasés, pero hace Sí, lo lo peor, peor, conoce sí. a Dios, pero se desarma, pero pide perdón. ¿En qué momento ocurre eso en tu vida? Me acuerdo que había pasado ya un tiempo, no sé exactamente, yo calculo un año, no sé cuánto tiempo, Ujú. porque fue mucho, y me acuerdo que mi mamá una vez, o sea, no sé cómo me reconoce. Daniel me dice, ven hijo, te amo, me empieza a decir, y yo no quería saber nada. Lo último que había escuchado en la calle es que alguien me quería. En mi cabeza está, nadie me quiere, Nadie te ama. nadie me ama, mi papá me dejó, mi mamá no le importa. Todos me rechazan, todo, claro. En la calle nos tiraban orina, nos han tirado piedras, nos han insultado. Eran los leprosos, somos pues, el leproso sí, de la sí. ciudad, claro. Ese tiempo fue horrible, la gente, nadie te quiere. Me acuerdo una vez me acerqué en la Plaza Macrocapa, me acerqué a un grupo de cristianos, le dije, ¿me pueden ayudar? Lo último, ¿sabes lo que hicieron? Me tiraron agua con orina. Y decía, y eso causaba más en mí. Y decía, ya ves, para eso quieres que vuelva a mi casa. Decía, yo a veces me ponía a gritar así en la calle, ¿no? O sea, como discutiendo con Dios, como refutándole algo que o sea, que Dios ha provocado, Dios no ha provocado, como si ¿no? Dios, así, Claro, exactamente, claro. como si Dios tuviese la culpa o como si Él le hubiese provocado todo esto, ¿no? Y al final, bueno, vuelvo a casa después de mi mamá me encuentra, me dice, vuelve, hijo. Ese día no volví, pero si no fue días después que yo poco a poco empecé a acercarme, vuelvo, está con nosotros, vuelvo, y mi hermano, y entonces, en lo que un día, me acuerdo, me acerco a casa y mi hermanito, el más pequeño, Abraham, que siempre andamos juntos, ella tenía como 3 años, 4 años, y gritaba desde la casa, en el cerrito donde vivíamos en la casa, o sea, había era la falda del cerro, ¿no? No había ni terreno ni nada, y gritaba, Daniel, gritaba, y yo estaba abajo, y decía, mamá, Daniel, ya me había visto desde lejos, estaba sucio, y Daniel, gritaba ahí, y mi mamá así, yo con lágrimas en los ojos, voy a volver, tengo que volver, y mi hermano gritaba, Daniel, ven, y mi hermano lloraba, Daniel, y mi mamá y bueno, volví, pasó, o sea, dije, bueno, pero no fue fácil, o sea, volví, y yo decía, quiero irme de nuevo. Fue una lucha, entra y sale. Fue una lucha claro, terrible, claro. fue una lucha muy terrible, muy fuerte. Una vez me acuerdo, mi hermano me encontró drogándome, incluso mi mamá también me encontró con Terocal ahí. He fumado, por ejemplo, casi muchas drogas, de verdad, muchas drogas. A veces he tratado tratar de quitarme la vida con tanta droga. Una vez un chico murió con tanta droga que los dos instalamos lo mismo. Estamos igual de desnutridos, llegamos casi, hasta yo llevaba más tiempo que él, y él se murió. Y no me pasó nada. Y siempre digo gracias a Dios porque, o sea, me cuidó a pesar de eso, estaba cuidando. Yo sé que a pesar de las circunstancias, a pesar de que estaba sumido en esta delincuencia, en estas drogas, en lo más, no sé, y lo más oscuro, en lo más vil, ahí yo sé que de una u otra forma siempre estuvo cuidando de mí. Dios siempre estuvo ahí, ¿no? O sea, sí. Aun cuando uno parece que está andando solo, sí, en el desierto, donde nos sentimos que no hay nada, pero Dios está ahí. Él prometió estar. Yo estaba sumido en lo más profundo de un pantano cenagoso, así, súper hundido ahí, pero aún así, a veces escuchaba que algo en el fondo me decía, te amo, hijo, te amo, vuelve. Y yo decía, pero ya no quiero pasarlo, no quiero volver a sufrir, no quiero llegar a un lugar donde no tenga nada. Entonces yo decía, pero, y la voz me decía, pero te amo, mi amor es suficiente para ti. Siempre había eso. Siempre ha habido eso, estaba, ¿no? Eso en mi cabeza dando vueltas y que Jesús murió por mí. Y a veces entre la droga y el alcohol yo le gritaba, pero ¿para qué vienes? ¿Para qué voy? ¿Quién te mandaba? Así, me ponía loco, así, a veces algunas cosas recuerdo, sí, fugazmente, que ese refutaba, porque, o sea, yo siento que
que, o sea, como estuve en la línea bíblica, y de una u otra forma la palabra había calado en mi vida, pero yo quería alejarla, sacarla, algo que obviamente nunca iba a pasar, algo que nunca iba a pasar. Cuando regreso, me acuerdo que a pesar de tropezones, ya habían pasado ya como 3, 4 años entre pandillaje, drogas, estaba sumido en esto. Recuerdo que cumplía 16 años, un 6 de enero, el año siempre me confundo, pero yo tengo 16 años, o sea, y estaba en la esquina de la casa o sea, yo como la recuerdo ya no estaba, ya estaba ya mucho más caída la casa, mucho más decadencia. Antes había estera, una parte de la habitaciones era estera, y la estera estaba tan vieja, tan apolillada que ya ni siquiera ya había, y mi mamá que había hecho le cosía cartones en las paredes para abrigarse, ¿no? Del frío. Y me acuerdo que estaba ahí y decía, pucha, y mi cabeza estaba ahí otra vez, ¿para qué vine? ¿No? O sea, soy una carga para mi mamá, el enemigo siempre metía eso en mi cabeza. Y me acuerdo que estaba ahí y un chico me había dejado unos quetes de droga. Entonces dije, bueno, voy a fumar. Entonces me fui a la esquina me acuerdo para que mis hermanos no huelan, me estaba fumando ahí y a veces me acuerdo yo como había metido muchos problemas en el pandillaje, en estos tirapiedras, ¿no? Que estaba de moda hace tiempo, me habían ganado muchos enemigos, tanto que incluso que vinieron, me fueron a buscar al hablar donde vivía para encender la casa. Entonces yo tenía que siempre estar, a veces andaba con un machete así enorme por aquí, toda la cintura hasta casi la pantorrilla, con un machete enorme, para atacar a la gente que no era o sea, del bando contrario, o a veces con un cuchillo de carnicero que me había robado por ahí, porque ya me habían querido atrapar, una vez casi me apuñalan, otra vez me hicieron una piedra enorme en la cabeza. Tenía mucha gente o sea, por el apelativo, que me conocían, y yo tenía esa obsesión de o sea, que tenía que ser el más malo, ya nadie me iba a pisotear, ya nadie me iba a gritar, o sea, todo ese tiempo en la calle me había enseñado que yo podía defenderme, que nadie iba a visitarme ni decirme nada, ¿no? Había vecinos que incluso a veces yo me ponía muy grosero y les pegaba, señores que les faltaba el respeto. Yo fui un tiempo después a pedirles perdón, a buscarlos, a pedirles perdón, pero, o sea, eso pasó y me acuerdo, estaba ahí fumando en la esquina, drogándome prácticamente y me acuerdo que llegó un hermano, que le agradezco, espero, le escribí hace un rato que ya está en este podcast, se llama el hermano Juan Tábara Chati. Hermano, gracias, muchas gracias. Él de la iglesia Las Vegas, una iglesia bautista de Las Vegas, me buscó y me dijo, ¿Daniel? Sí, soy yo. Hijo de la hermana María, ¿no? Me dijo, sí. Le digo, ¿qué quieres? Y está con mi cuchillazo. Y le digo, me dice, Daniel, tenemos una reunión especial para ti. Para mí, nadie me quiere. Le digo, ¿qué quieres? Le digo, vete porque te voy a matar, ¿ah? Le digo, vete porque te voy a matar. No, Daniel, pero espérame un ratito. Yo le digo, ¿sabes lo que te...? Agarro y inhalo más del cigarro, así, bueno, con droga, ¿no? Y se lo tiro en la cara, o sea, se lo tiré el humo en la cara y él, no importa, se paró así, delante mío, así. Me dice, tenemos algo para ti, y me dice, feliz cumpleaños, y me abraza. 5 años que nadie había abrazado, o sea, nadie me había abrazado. 5 años que nadie me había dicho que me tiré en especial. Mi mamá un poquito molesta, ¿no? También, justificadamente, ¿no? Porque yo había dejado mi hogar, había dejado a mis hermanos, ¿no? Sin razón en realidad, ¿no? Por no preguntarle qué realmente hablaba, ¿no? Y en un momento mi mamá también se disgustó conmigo y ese día cuando este hermano me abraza, yo le dije, aléjate pelado porque claro. Y me dice, aléjate porque te voy a matar, le digo, te voy a matar. Y ver el barrio del Bravo, o sea, el chiquillo que nadie le podía decir nada, o sea, nadie me podía decir nada en realidad porque si no sacaba mi cuchillo y alguna o sea, como dicen, lo cosí. Y el hermano me dice, no, Daniel, tenemos algo especial para ti, te amamos, en la iglesia oramos por ti, sabemos lo que has hecho, sabemos quién eres. Yo le digo, ¿y quién soy yo? Y saco mi cuchillo y le digo, ¿sabes qué? Fuiste pelado, tú te la buscaste. Y me dice, Daniel, me abraza y me dice, no importa, me dice, yo te amo, hijo, te amo, me dice. Esas palabras calaron dentro de mí, lo que nadie me había dicho en bastante tiempo. O sea, me abrazó y me dijo, te amo, y me dijo, le digo, ¿estás seguro? Le digo, mira que si no encuentro nada, fuiste. Y entonces agarré, escondí el cuchillo por ahí, como era cerro, una de las piedras, la metí ahí, y fui atrás de él, y llegué y había unos globos con un cartel que decía, Daniel, feliz cumpleaños, te amamos. Y había tortas, y uno había festejado desde los 8, 9 años que nadie había tenido cumpleaños. A veces cuando veo un poquito de economía me hace una tortita, cantamos nosotros, claro, así. Ya. Pero, o sea, habían pasado buena cantidad de tiempo en que nadie me había dicho, te amamos,
o nos importas, ¿no? O oramos por ti, o veían algo en mí, o sea, veían algo, no sé. Yo siempre, todo el mundo me miraba y era el muchacho despreciable, seguramente me va a robar, o seguramente me va a pegar, o este es el pirañita del barrio, el cabecilla de aquí, este es un delincuente, un puesto. El ¿no? rechazado, el marginado. El rechazado, el marginado, claro, ¿no? Claro. La escoria prácticamente. Y ese hermano me miró con ojos de amor, me abrazó y me dio confianza, ¿no? Me dijo, Daniel, te amamos, y tenemos esto para ti. Me hizo pasar, vi los bocaditos, me abrazaron. Incluso una de las señoras de ahí la había robado. Me había robado. Y me abrazó y me dijo, queremos verte de nuevo. Festejamos, él predicó, yo quedé muy tocado. Hizo el llamado y me miraba, llamaba y me miraba, y hacía el llamado y me miraba. Era una pequeña obra de la iglesia, Claro, ¿no? Una pequeña célula. Y después, yo obviamente todavía estaba, me dijo, varón, me dijo, Dios tiene algo para ti, me dijo, varoncito, Dios te ha llamado y desde muy chiquito sabemos lo que te... Y Dios te va a levantar, me dijo. Y la verdad, le digo, yo no lo conozco. Y me fui. Gracias y ya, bueno, si puedo vengo la semana que viene. Y el hermano, tenían miércoles oración y sábado reuniones de célula, ¿no? Como una especie de culto central. Y me fue a buscar el miércoles. Y yo estaba tomando. Claro. Era como de unos muchachos, entonces... Pero ya no iba con la misma actitud, ya no iba con la misma actitud, o sea, sino a querer robarme, ya no, sino que algo había hecho en mí, ese cariño que él me mostró, ese afecto que él puso, o sea, que él mostró, ese interés en mi vida que él mostró, porque me preguntaba cosas, esto y el otro, y yo había dejado los estudios, me dijo, puedes volver a estudiar si quieres, yo soy profesor, me dijo, te puedo... Y yo, o sea, no, solamente escuchaba nada más, ¿no? Claro. Y después él... me dijo, mira, ¿sabes qué? Vamos a orar, ¿no? Le digo, la verdad que hoy no puedo, el sábado voy. Pero te aseguro, te comprometes, me dijo, ¿te comprometes? Ya, bueno, ya, pues ya me comprometo, ya, está bien pelado, ya me comprometo. Eso sí me la estaba acelerando, con la intención de que se vaya, ¿no? Porque no quería que... Y el sábado, 30 minutos antes de decir, Daniel, vamos, acompáñame, vamos a armar las sillas y vamos a barrer. Yo, voy a barrer, le digo. No, digo, ya me conté, todo está listo. No, pero tú me vas a acompañar, ven. Y me llevó y me hizo barrer. Y la señora de la casa, la señora que había sido afectada por mí, su hijo una vez yo también lo insulté feo. Y no importa, no le importaba. Los chicos me miraban, Daniel, me veía, era un chiquillo muy cariñoso. ¿Cómo está, broncito? Me abrazó. La niña también, eran los gemelos, y la niña, hola, Danielito, ¿qué esto? Y la señora también así, yo la sentía que con un poquito de recelo, Daniel, ¿cómo estás? No sé qué buena. Claro, claro. Asustada quizás, ¿no? Porque de verdad que era un chiquillo muy terrible. Y después, recuerdo que ahí fue cuando, en esa pequeña célula, el hermano Juan Tábara, empezó a traer jóvenes. Y después de como un mes, yo dije, bueno, sí, o sea, si realmente, o sea, es Dios el que me está llamando, o sea, a través de este hermano, o sea, ayúdame a dejar esto, ¿no? Ya habían intentado incendiar la casa por segunda vez, me buscaba mucha gente, yo ya no me quería meter en nada, ya estaba dejando poco a poco las amistades, todo eso. Pero había pasado apenas un mes, ¿no? O sea, no es que había pasado un montón de tiempo, igual todavía era fresco el hecho de que, entonces me acuerdo, a un amigo casi lo matan y tuve que ir a rescatarlo, me acuerdo, entonces, pero igual, en todo yo me acuerdo, le dije, oye, varón, ¿por qué no salimos de ahí? Vamos a la iglesia, mejor, le dije, ¿no? Vamos a la iglesia, me dijo, este chico, estás loco, ¿verdad? Te vas a ir a la iglesia. Ya quería así llevar tú y empezar que empezar desde allá. Claro. No, pero al final terminó llevando toda la banda. Claro. Toda la banda se fue conmigo, todos se bautizaron, claro, todos, claro. eran como 7, todos los pirañitas del barrio. Un día me acuerdo que ya pasó el tiempo, ya había dejado ya el pandillaje, el hermano me regaló una Biblia, era mi primera Biblia después de mucho tiempo, y habíamos estado así, y de la nada, recuerdo que ya... Y los chicos también empezaban a venir a ver que yo había cambiado. Y entonces sí, se notó tu cambio. Claro, se nota ya, cambio, claro. El hermano Juan me había regalado camisa, me había comprado pantalón, zapato. A los muchachos también los ayudaba. Estaba con todo el entusiasmo de sacarnos de la pandilla. Y sí, rescatamos mucho. Como 7, 8 muchachos nos bautizamos después en la iglesia, 6 meses después. Varios de ellos todavía continúan. 7 nos bautizamos, hicieron un retiro, nos fuimos a Trapiche a bautizarnos. Y fue hermoso porque, o sea, ese amor, o sea, el amor de la gente. O sea, el amor es lo que... Es como entrevistamos una vez a Miguel Arenas, y Miguel Arenas también tiene una historia de vida
Y él dice, lo que me hizo volver, lo que me trajo al Señor, Sí. es el amor. El amor de su padre. Su padre lo amó, dice. Mi Y tú mamá obviamente experimentas. mi mamá me amaba mucho. Pero también no puedo culparla porque mi mamá también estaba muy dolida. Claro, muy claro, dolida. todo lo que le tocó me vivir. amaba y estaba pendiente de mí, trataba de cuidarme, pero yo como rebelde, o sea, obviamente, o sea, todavía estaba en ese... O no veía, no te das cuenta de sí, todo el claro. amor que te daba Entonces, tu pero, mamá. claro, no veía todo el esfuerzo que veía mi mamá y cuando este hermano sí, o sea, mi hermano un día me dice, Daniel, justo antes de bautizarnos me dice, Daniel, quiero contarte que todos estos meses que tú no estabas en tu casa, la célula estaba ahí y oramos por ti, me dice. Quiero que tú lideras todos estos chicos, que tú seas el líder de jóvenes de la iglesia para que más se conviertan al Señor. En ese momento yo llegué al compromiso de dije, no, ya. O sea, no debí nunca salir de casa, nunca debí dejar mi hogar, nunca debí comportarme de esa manera, pedir perdón a Dios. Busqué de una manera a Dios que dije, no, o sea, ¿qué hice? No? A lo mejor ofendí a Dios, confrontándolo, diciendo cosas que no eran. Busqué mucho a Dios en ese momento. Me acuerdo de un retiro de 3 días con ayuno y todo, lo hicieron hacer. Me acuerdo que hasta un chico en pleno ayuno decía, mamá, me traes pollito en su sueño. Nos encerraron en la iglesia, ahí en La Vega, la iglesia, y 3 días de ayuno, y al final pasamos el ayuno, y todo fue una fiesta de recuerdo, fue lindo, de ahí nos llevaron a bautizar, y después nos dieron el tema de ayudar a los jóvenes, y desde ahí ya me involucré, pero como todavía el pasado me perseguía, pastor, entonces mi mamá optó, dijo, no, ¿sabes qué? No podemos quedarnos porque, o sea, te están siguiendo. Ya venían a buscarme, aunque yo andaba, una vez me acuerdo, me fui con mi Biblia, ya Daniel diferente, me acuerdo el hermano me regaló unas camisitas, me dio un pantalón, zapatos, yo fui diferente, ya busqué un trabajo, trabajaba ya otra vez, ya ayudaba a mi casa, entonces yo fui a buscar a la gente, le dije, perdóneme, no, ¿cuál perdóname? Y me empezaron a tirar piedra, y yo me escapé, pero tenía esa intención, claro, ¿no? Aún así, pero había causado mucho daño. Claro, es que Sí, nosotros nos encontramos con el Señor y aun cuando en ese proceso de encontrar con el Señor cometemos todavía errores, fallas, pero aquel que comenzó la buena obra la va a acabar, ¿no? Está en eso. Y aún la gente de afuera no cree pues, en nuestro cambio y exacto. Ellos no perdonan, pues mucha gente afuera no perdona. Entonces nos toca a nosotros seguir firme. Danielito, tenemos que terminar. Creo que esto nos lleva a otro episodio para contarnos qué pasó de ahí para adelante. ¿Cómo? Porque yo sé que has estudiado en el seminario, sé que has hecho misiones, te has ido a otros países hablando del Señor, haciendo la obra, porque el Señor comenzó a tratar con tu vida, comenzó a tratar y a bendecir a muchos jóvenes con tu ministerio, con tu lágrima, lo que te tocó vivir. Sé que ahora también Dios te ha bendecido con una esposa linda, Dios te ha bendecido con un emprendimiento propio en familia. Dios te ha honrado, te ha bendecido mucho, pero queremos pedirte comprometerte que hagamos un segundo episodio, puedas contarnos qué sucedió después de ahí, qué sucedió. Tal vez algunas palabras finales para terminar este episodio del día de hoy. ¿Cuál es el consejo que das a tantos jóvenes que nos están escuchando, que están metidos a veces o se sienten heridos, resentidos, o que creen que no hay solución? ¿Cuál es el consejo para ellos? Ahí a cámara. Lo que marcó mi vida y lo que siempre he estado en esos meses acompañándome en los primeros años de mi vida cristiana, después de encontrarme con el Señor, fue el entender lo que dice en Romanos, ¿no? Que más, aún cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en 2 Corintios 5:17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. En esta vida definitivamente vamos a tener tropiezos, vamos a tener muchas luchas, necesidades que quizás nos van a hacer dudar nuestra fe. Pero lo que para mí, lo que más me ayudó y me fortaleció siempre ha sido el hecho de pensar de que todo es nuevo. Y como dice la Biblia, cada mañana su misericordia es nueva. Entonces, cada vez desde ese entonces hasta el día de hoy, cada vez que me levanto, le agradezco a Dios y siempre recuerdo que Él me ayuda, ¿no? En todo. A veces, hasta en las dificultades, veo su mano ahora sosteniéndome. Quizás cuando era chico era más difícil de ver, porque el resentimiento y todo. Pero la Biblia es muy clara. La Biblia dice que Él vino a morir por nosotros, que cuando aún éramos pecadores,
No importa el pecado, no importa lo que estés atravesando, no importa la necesidad, no importa lo que has hecho o lo grave que parezca, aunque definitivamente eso no quiere decir que no vamos a tener que cosechar lo que hemos sembrado, porque el mal que hemos hecho, obviamente, de una u otra manera, o sea, vamos a tener que resarcirlo y aceptar lo que hemos hecho. Pero, de todas maneras, Dios te hace nueva criatura. Todo lo que puedes haber pasado, poco a poco el Señor va restaurando tu vida y va a ir restaurando tu entorno. No te preocupes por lo que puedas afrontar, porque al final, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Amigo, joven, hermana que nos ves, gracias por escucharnos y por permitirnos el privilegio de llevarle este mensaje. Recuerda que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Así que bueno, Daniel, y quiero que sepa que no hemos hablado, pero Daniel, también Dios te está permitiendo conocerlo en otra área, ¿no? Hay la salud que se nos ha quebrado en este tiempo, sí. Pero como hemos aprendido en estos tiempos, a Dios hay que amarlo en las buenas y en las malas. Sí. En cuando estamos sanos o cuando a veces nuestra salud se quiebra. Sí. Y sí, tiene estacionado su carro acá. Tengo estacionado mis llantas. Es difícil. He pasado por mucho tiempo, quizás, como dice usted en el segundo episodio, podemos conversar un poco acerca de la salud y ese tiempo de dificultad. Ha sido difícil también, pero algo que me levanta todos los días es eso, el saber que cada mañana, ¿no?, la misericordia de Dios se renueva y que respirar, el solo hecho de respirar. Es una bendición. Es una bendición, definitivamente. ¿No? Y hay que dar gracias. Muchas gracias más bien a todos aquellos que nos han acompañado en este episodio. Hemos estado con Daniel González. Saludos también para su esposita, ¿no? Para la esposita, sí, a mi esposa que está ahí conmigo. Acompañándonos. Para mi hijo Salomón, que creo que nos está viendo. Salomón también, sí. Y también a las redes sociales que nos están acompañando. Sí, a todos los amigos de Instagram. De Instagram, ¿no? Sí, siempre compartiendo algunos estados. Que Dios le bendiga. Muchísimas más gracias, hermano. No se olvide de suscribirse al canal, darle like, activar la campanita y hacer un comentario. Esa decían a Fancor, no se olviden. Fancor, aquí que se viene una nueva canción. Hemos preparado algo bonito. Abrazos y bendiciones. Nos vemos. Chao. Bendiga. Chao.